Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Ecuador, asesinaron al fiscal César Suárez, encargado de investigar el asalto armado a un canal de televisión. En Venezuela, a pesar de no haber una fecha definida para las elecciones presidenciales, el equipo de campaña de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, anunció el inicio de sus actividades de cara al proceso electoral. Las relaciones entre Pakistán e Irán se han visto afectadas después de un ataque aéreo iraní en territorio pakistaní, que resultó en la trágica muerte de 2 niños. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denominado la ofensiva del grupo terrorista Hamas como una lucha contra el imperio del mal que emana de Irán. Comenzamos con el desarrollo de la información. En un hecho que estremece a Ecuador, la fiscal general Diana Salazar dio a conocer el asesinato del fiscal César Suárez. Este funcionario lideraba la lucha contra la delincuencia organizada en la provincia de Guayas. Suárez fue asesinado días después del asalto armado al canal TC Televisión, situando a Guayas en el epicentro de una preocupante ola delictiva. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, confirmó la trágica noticia del asesinato del fiscal César Suárez, quien lideraba la lucha contra la delincuencia organizada en la provincia de Guayas, conocida por ser una de las más violentas del país y que fue el escenario la semana pasada de un asalto armado al canal de televisión TC de Ecuador. El 10 de enero, un grupo de individuos encapuchados y armados irrumpió en las instalaciones del canal en Guayaquil. El personal fue forzado a tirarse al suelo mientras escuchaban disparos y gritos. Suárez, quien había interrogado a los detenidos en relación con este asalto, también estaba involucrado en casos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. El asesinato de Suárez tuvo lugar en un sector del norte de Guayaquil, según la Fiscalía. Reportes locales indican que fue perseguido y acribillado por desconocidos al salir de las dependencias de la Fiscalía, dentro del automóvil en el que se desplazaba. Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia que ha marcado los últimos meses con una serie de ataques perpetrados por grupos de crimen organizado. El reciente ataque a un canal de televisión en Guayaquil y la toma de más de 200 funcionarios de prisiones son solo ejemplos de una situación preocupante que ha llevado al presidente Daniel Noboa a tomar medidas drásticas. En respuesta a la escalada de violencia, Noboa ha declarado el estado de excepción por 60 días, lo que implica la imposición de un toque de queda nocturno. Además, se han designado a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas en un esfuerzo por combatir de manera más efectiva las amenazas a la seguridad nacional. El país sudamericano ha experimentado un preocupante aumento en los índices de criminalidad en los últimos años, colocándolo entre los países más violentos de la región. Con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en el 2023, Ecuador se ha convertido en un país inseguro. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, condenó el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba el asalto armado al canal de televisión TC en Guayaquil el 9 de enero. Salazar aseguró que los grupos de delincuencia organizada no detendrán el compromiso del sistema judicial con la sociedad ecuatoriana y reafirmó su determinación de combatir a los criminales con mayor fuerza y compromiso. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador.
hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. En Venezuela, el equipo de campaña de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, anunció el inicio de sus actividades de cara a las próximas elecciones programadas para el segundo semestre del año. Aunque la fecha aún no ha sido anunciada por el régimen de Nicolás Maduro, se espera que la líder antichavista pueda participar en los comicios. El equipo de campaña de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, anunció el inicio de sus actividades de cara a las próximas elecciones programadas para el segundo semestre del año. Aunque la fecha aún no ha sido anunciada por el régimen de Nicolás Maduro, se espera que la líder antichavista pueda participar en los comicios. Henry Alviares, coordinador de organización de 20 Venezuela, partido de Machado, reveló que se ha formado un equipo operativo para llevar a cabo la Red 600K, una iniciativa que organizará la campaña de Machado con la participación de más de 600.000 ciudadanos en todo el país. Alviares destacó la organización y civismo con los que llevarán a cabo la campaña. Pese a la inhabilitación de Machado, impuesta por la Contraloría General dirigida por el chavismo, el portavoz insistió en que esta limitación fue disipada durante las primarias de la oposición el pasado 22 de octubre, donde Machado obtuvo el 92.35% de los votos. Henry Alviares concluyó expresando la convicción de que María Corina Machado será candidata, participará y se convertirá en la presidenta del país, afirmando que han cumplido con todas las formalidades y que están llevando a cabo las acciones necesarias para enfrentar a la dictadura chavista. En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente argentino Javier Milei mantuvo una reunión con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y la subdirectora gerente, Gita Gopinath. Acompañado por funcionarios clave, el encuentro se centró en los desafíos económicos y sociales específicos que enfrenta Argentina. Milei, conocido por su postura libertaria, expresó sus inquietudes sobre la situación económica argentina y discutió las medidas que su gobierno está implementando para abordar temas clave como la inflación y el estímulo del crecimiento liderado por el sector privado. La reunión adquiere relevancia en el contexto de las expectativas de un desembolso del FMI por $4.700 millones destinados a ayudar a Argentina a hacer frente a los vencimientos pendientes con el organismo. Las imágenes compartidas desde la cuenta oficial de Presidencia destacan la importancia de estas discusiones y la presencia de Luis Caputo, ministro de Economía, en el panel sobre prevención de fracturas económicas. Este evento pretende abordar la estabilidad económica global y busca soluciones para fortalecer las bases de un crecimiento sostenible. La evaluación de Georgieva, calificando la reunión como muy buena, refleja la disposición del gobierno argentino para abordar de manera colaborativa los desafíos económicos y sociales. La participación de Caputo en paneles de discusión sugiere un compromiso continuo para trabajar junto al FMI en estrategias que beneficien a Argentina y contribuyan al panorama económico global. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Continuamos con la información. Las relaciones entre Pakistán e Irán se han visto afectadas después de un ataque aéreo iraní en territorio pakistaní, que resultó en la trágica muerte de 2 niños. En respuesta, Pakistán retiró a su embajador de Irán y expulsó al embajador iraní. Analistas sugieren que las tensiones podrían deberse a motivaciones políticas internas y a la voluntad de Irán de demostrar su poder en el ámbito regional. Las relaciones entre Pakistán e Irán se han tensado significativamente tras un ataque aéreo iraní en territorio pakistaní, que resultó en la muerte de 2 niños. En respuesta, Pakistán ha retirado a su embajador de Irán y ha expulsado al embajador iraní. El ataque se dirigía a la sede del grupo militante Sush al-Adul. Este incidente es parte de una serie de operaciones militares de Irán en la región, incluyendo acciones similares en Irak y Siria. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en el Foro Económico Mundial, justificó estas acciones como supuestos esfuerzos contra el terrorismo. Sin embargo, Irán financia abiertamente a grupos terroristas como Hamas y los hutíes en Yemen, entre otros. Analistas citados por Deutsche Welle sugieren que estas agresiones militares de Irán tienen motivaciones políticas internas, especialmente el temor a una baja participación electoral en las próximas elecciones. Además, se interpreta como un intento de Irán por demostrar su fortaleza en el panorama regional, en parte como respuesta a la insatisfacción entre sus aliados por sus acciones contra Israel. En un contexto más amplio, estas tensiones incrementan la preocupación por un conflicto regional mayor. Estados Unidos ha vuelto a incluir a los rebeldes hutíes de Yemen en su lista de organizaciones terroristas tras ataques a la navegación en el Mar Rojo. Estas acciones, sumadas a la influencia iraní en Yemen, Irak, Siria y Líbano, sugieren un posible escalamiento del conflicto. La situación actual en el Medio Oriente es delicada, con potenciales implicaciones para la seguridad global, especialmente en el Mar Rojo y las regiones del Golfo, sobre todo considerando de que Joe Biden, en Estados Unidos, podría dejar de ser presidente si es vencido por Donald Trump. Esto implica que la ventana de oportunidad de Irán y otras naciones antioccidentales se está cerrando. Crecen las tensiones entre Pakistán e Irán. Tras una reciente agresión de Teherán que resultó en la trágica muerte de 2 niños, Pakistán ha realizado ataques militares en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán. La operación militar se presenta como una respuesta a la falta de acción por parte de Irán frente a las preocupaciones de Pakistán sobre los refugios terroristas en su territorio. Pakistán ha llevado a cabo ataques militares en respuesta a una reciente agresión iraní en su territorio, que resultó en la trágica muerte de 2 niños. Estos ataques se realizaron en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán contra terroristas de origen pakistaní, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán. El comunicado oficial describe los ataques como exitosos y precisa que se realizaron en respuesta a la falta de acción de Irán frente a las preocupaciones de Pakistán sobre los refugios de terroristas en su territorio. Estos terroristas, conocidos como Sarmachars, han estado operando desde espacios no gobernados dentro de Irán, provocando la muerte de inocentes pakistaníes. Además, Irán es conocido por respaldar varios grupos terroristas en la región. La operación militar denominada Marg Bar Sarmachar se realizó después de recibir informes de inteligencia sobre actividades terroristas a gran escala. Si bien Pakistán reafirma su respeto por la soberanía y la integridad territorial de Irán, subraya que la seguridad nacional de Pakistán es una prioridad y no puede comprometerse. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán destacó la ejecución exitosa de esta operación como un testimonio de la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de Pakistán. Asimismo, reiteró su determinación de proteger y defender la seguridad nacional contra todas las amenazas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denominado la ofensiva del grupo terrorista Hamas como una lucha contra el imperio del mal que emana de Irán. Herzog acusó al régimen iraní de desestabilizar la región del Medio Oriente mediante acciones conjuntas con agrupaciones terroristas. En una conversación con el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Prende, Herzog afirmó que Irán gasta miles de millones en armamento para socavar la estabilidad regional y mundial.
Además, el presidente israelí acusó a Irán de desestabilizar procesos de paz, afirmando que la guerra no solo es por Israel, sino por el mundo libre, advirtiendo que, de no ser por Israel, los blancos serían Europa y Estados Unidos. Por ello, Herzog instó a la comunidad internacional a unirse y luchar contra el régimen iraní para evitar que el terrorismo afecte al orden mundial. El conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas se intensificó luego de un ataque de terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre, en el que asesinaron a más de 1.400 israelíes y secuestraron a más de 250 personas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó que la posición de China respecto a Taiwán resulta contraproducente para los intereses de Beijing, ya que refuerza las aspiraciones soberanistas de la isla. Durante una entrevista en el foro de Davos con CNBC, Blinken señaló que las tácticas de presión económica, militar y diplomática, así como el aislamiento aplicado por China a Taiwán, han tenido el efecto opuesto al deseado al fortalecer a aquellos que buscan la independencia. Esta declaración se produjo en la primera entrevista concedida por el jefe de la diplomacia estadounidense desde que el candidato oficialista Lai Ching-te ganó las elecciones en Taiwán el pasado sábado, lo que podría intensificar las tensiones entre China y la isla, considerada por el régimen de Xi Jinping como una provincia rebelde. El gobierno chino presentó una queja formal contra Estados Unidos por un comunicado de Blinken felicitando a Lai por su victoria, argumentando que viola el compromiso de Washington de mantener relaciones informales y comerciales con la isla. Las tensiones entre China y Taiwán es un punto importante de fricción entre Beijing y Washington, siendo Estados Unidos el principal suministrador de armas a Taiwán y enfrentándose a la posibilidad de tener que defender a la isla en caso de una invasión china que continúa latente. Hasta aquí llegamos con la presente edición de Informe Diario. Su permiso.